Esto es la Federal. Por ahí iríamos a Chetumal y por ahí iríamos a Tulum. Estamos en Tulum, pero justo a la salida de Tulum. Justo a la salida de Tulum, en la misma carretera federal. Tenemos este edificio, este de acá. Este edificio que estamos viendo, llamado Baobab, Tulum. Aquí están haciendo un desarrollo. Y quiero encontrarme aquí con Chantal para que nos explique cómo funciona. Nos lo va a explicar en un momentito. Nos vamos a ver. Aquí sale Chantal, buenas. ¿Me agarras el celular, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Esto es Baobab, pero explícame un poquito, Baobab. Bueno, esto es la entrada a la parte comercial de Baobab. Baobab tiene dos accesos. Este es el acceso a la parte comercial. Pero el acceso residencial va a estar por la zona del Gypsy Market. Ahorita lo vamos a ver cuando vayamos a la unidad. Muy bien, voy a parar un momentito. Vamos a Alex, que nos va a grabar con el dron la situación de este edificio. Pero me estás comentando que no solamente es un edificio Baobab. No. A ver. Baobab es un complejo multidisciplinar. En realidad hay una parte de lo que es Baobab que es la área comercial y es el edificio A. Ajá. Donde hay una galería de arte que tiene 2 niveles, ahora lo vas a ver. Ah, qué bueno. Hay muebles, hay antigüedades, hay cuadros de artistas contemporáneos y de artistas locales de lo que es, que viven aquí, no es que sean de aquí, son gente que vive aquí en la Riviera Maya y se enamoró de la Riviera Maya y han hecho ya toda su carrera artística. Entonces aquí. Lo que tenemos de Baobab, que son 2 edificios, el primero me has comentado que está totalmente vendido. El primer edificio ya está completamente sold out. Esto ha sido un éxito desde su lanzamiento. En 2 meses y medio hemos vendido más de la mitad de lo que es Baobab. ¿Okay? Hay unidades del edificio A totalmente vendido y unidades del edificio B, que es el otro edificio que se va a construir ahora. A finales de noviembre empieza la construcción del edificio B, lo van a poder ver perfectamente. Y después va a haber un edificio C que será el hall de recepción. El hall de recepción da a la parte del Gypsy Market. O sea, este no es el acceso de los residentes. No, porque me quedo sorprendido. Esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a grabar. Yo normalmente cuando vengo a un desarrollo veo ya los ventanales, los departamentos. Aquí no, aquí veo pues la zona comercial, como acabas de decir, y ahora vamos a conocer la otra parte, ¿no? Claro, pero hay una cosa más interesante dentro de la zona comercial. No solamente es la galería de arte, es también que va a haber un restaurante, que ahora vas a ver qué increíble va a estar, porque en Navidades ya lo vamos a inaugurar. Ajá. Está increíble, es un restaurante Luxury Gourmet, donde van a ver la participación de chefs de todo el mundo haciendo sus chef table. Esto es increíble. Pero, por si no tenías suficiente, también en el rooftop, va a haber un rooftop que ahorita con Alex lo va a poder grabar. En ese rooftop van a haber diferentes... Ya se va para grabarlo, ya va para allí arriba. En ese rooftop va a haber... Es una zona chill out muy selecta, donde cada semana, cada 15 días, va a haber la participación de DJs internacionales. Tipo así, pues lo más top que tú te puedas imaginar del mundo DJ, ahí va a estar en Baobab. Oye, pues me pregunto que lo que son departamentos, estudios y tal, ¿cuántos son en total? Mira, son 28 departamentos, de los cuales ya te comentaba que ya en un tiempo récord se detonó las ventas y hemos vendido más de la mitad. Y ahorita pues cuando entres vas a ver qué atmósfera. Hazte cuenta que ahora estás dentro del corazón de un artista. ¿Ah, Baobab, sí? Sí. Baobab es la creación de un par de artistas paisanos nuestros. Paisanos nuestros. Son Rubén y Jesús. Ellos dos son los que han creado el concepto Baobab. Otra pregunta que es muy lógica que te la haga, porque acaba de subir el dron, la habéis visto, ya le está subiendo. La situación de Baobab, ¿por qué eligieron esta parte? Que es la parte de la Federal, saliendo de Tulum, prácticamente estamos a las afueras de Tulum, dirección de Chetumal. Esto es una zona estratégica. Esta ubicación es súper estratégica. ¿Por qué? Para la zona comercial está perfecto, porque esto ya verás, es una mueblería, tienda de arte, etc. Pero por la zona del Gypsy Market, que si quieres después nos damos la vuelta y veremos dónde será el acceso de los residentes, es súper estratégico. Aparte, el Gypsy Market es una zona súper concurrida por la gente que ama todo lo que sea artístico y holístico. Como tú sabes que está holística ahí mismo, pero por si no fuera más,
justo enfrente del Gypsy Market van a construir una isla, como la isla Cancún. No lo conocía. Un centro comercial La Isla, pero aquí en Tulum. ¿Ese iba a ser el nuevo parque en Tulum que estaban hablando? No, esto es el centro comercial La Isla. En Tulum van a hacer varias infraestructuras diferentes, pero este del centro comercial La Isla en realidad es uno de los factores más importantes como ubicación estratégica de lo que es Baobab. Todos los residenciales, todos los que se coloquen aquí, todos los que compren terrenos aquí o que quieran desarrollar aquí, van a tener un aumento de plusvalía impresionante, brutal. Pues sí, tienes toda la razón. Yo ahora pensando en cómo es la isla en Cancún, me lo imagino acá y va a ganar una plusvalía tremenda. Sí, bueno, de hecho ya la tiene, porque realmente Gypsy Market es una zona que podríamos decir sí es veleta, pero ya no es veleta. Podríamos decir que es la zona de holística, y en holística los centros, o sea, los centros holísticos que hay ahí, los departamentos, la urbanización que hay ahí es de alto mediano standing. Otra pregunta que te voy a hacer un poco complicada, perdona que te haya interrumpido. Pues claro que sí. Tú estás oyendo el paso de los coches, camiones, se oye un ruido un poco alto, ¿no? Claro. Ahí dentro, ¿cómo se va a oír eso? Nada de nada. Nada, pero recuerda, estás en un centro comercial. Sí. O sea, tú vas a ver el centro comercial, ya después cuando vayamos a la zona de residencias, tú no oyes absolutamente nada. Pues eso lo vamos a comprobar en un ratito, sí, claro, ¿te parece? Sí, tú vas a ver que está increíble. Bueno, pues lo que queda a la venta, que son estudios normales. Quedan estudios de 60 metros cuadrados, no son estudios normales. No, son grandes. Son grandes. Son estudios completamente amueblados y equipados. Anda, lo tiene todo. Solamente faltaría decorarlo. Sí, y la decoración es exquisita, como vas a poder ver. Qué bueno. El concepto de Baobab es condotel, es un condotel luxury. Entonces, se lo vais a rentar a la persona que lo compre, va a tener su renta. Hablamos dentro. Sí, porque aquí no se oye bien. Mucho mejor. Ahorita recordemos, estamos en el acceso del área comercial. Es como tú vas a comprar, pues entras por aquí. No tiene lógica que si tú vas a comprar una galería, pases por la zona residencial. Claro que no. Son dos conceptos diferentes. No tiene lógica que si tú vas a un restaurante, tengas un restaurante perdido en medio de la nada, como muchos pasan en Aldea Samá, que vas al restaurante y no lo encuentras. Aquí esto no tiene pierde. Cuando la gente vaya al restaurante, se aparca aquí, ¡pum!, para arriba. Pues qué bueno. Realmente el concepto está muy estudiado, está muy bien pensado para no mezclar dos cosas, pero para que estén juntas sin estar mezcladas. Esto es lo interesante. Pues muy bien, pues vamos a conocerlo. Bueno, chaval, veo que tienes problemas de señal, ¿no? Es que quería que te acercases al mar para que se viera el mar también, pero no te puedes acercar porque tienes mala señal, ¿es así? Bueno, pues ya nos ha grabado todo esto desde arriba. Ha dado un círculo sobre sí mismo durante un rato. Yo creo que con esa grabación más o menos os hacéis una idea de lo que es la Federal, lo que es el pueblo, lo que es la ubicación mirando al mar y lo que es la ubicación mirando a la selva. Esto es Baobab. Aquí vamos a entrar ahora y lo vamos a conocer por dentro. ¿Qué te parece la idea? ¿Me aterrizas eso? Una foto del dron que lo tenemos ahí. Desde ahí nos está haciendo una foto y ya va a aterrizar, ¿no? Bueno, ya tienes aterrizado el dron. Vamos para adentro. Bueno, Chantal, ya hemos hecho un vídeo, hemos hecho lo que hemos podido, porque no hay mucha señal para poderlo desplazar hasta el mar, pero sí pues, pueden ver todo. Igual podrías hacerlo volar desde el otro lado. A lo mejor. Sí, vamos a ver si desde el otro lado puedes hacerlo. Ya veremos luego. Vamos a ver. Bueno, pues nada, bienvenido a lo que es la tienda, el espacio Baobab. Este espacio realmente es multidisciplinar. Aquí puedes encontrar todo lo que ves aquí, todo se puede comprar. Y los mismos muebles que tú ves aquí es el mismo estilo de muebles que va a haber en las unidades. Ajá, eso quiere decir que todas las unidades están amuebladas con este estilo, sí, esta calidad y están incluidas en el precio que vas a dar luego. Así es. Pues muy bien. Así es. Esto es increíble, realmente, porque hoy en día en Tulum cuesta mucho encontrar desarrollos que tengan esta calidad en acabados, esta calidad en interiorismo también, porque no dejemos de pensar que lo que son los creadores de Baobab, todo lo que ves aquí lo han ideado ellos. O sea, estás dentro de su idea. Cualquier cosa que tú veas aquí, ellos lo han pensado. Es más,
Ellos ya han construido anteriormente, incluso sus casas, su propia casa. Su propia casa es como un baobabcito, o sea, igual. Son personas enamoradas de Tulum y del estilo Tuluminati, ¿no es así? Pues mira, yo diría que están enamorados de su propio estilo. ¿Sí? Sí, porque le pusieron un baobab y no le pusieron una ceiba. ¿Por qué? Porque uno tiene que impregnar de su propio estilo lo que hace. Porque si no estás copiando otras cosas que no te pertenecen. ¿Baobab realidad, qué significa? Baobab es un árbol y es un árbol milenario que existe en el sur de África. Sí, eso me es iba. el emblema de Madagascar. Ajá. Y es el simbolismo del baobab es la eternidad, Ok. lo que permanece más allá del tiempo, lo que siempre está allí y siempre va a estar. Es un ser con un tronco inmenso y con sus ramas al infinito. Vendría a ser como la imagen de la ceiba, pero con la raíz africana. En todas las culturas existe este simbolismo de conexión a lo que trasciende, a lo que nos supera, a lo que va más allá. Y el baobab es la eternidad manifestada. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando has estado muy bien enamorado de alguien, o cuando tú has estado muy bien en un lugar, has querido parar el tiempo? Sí, Pues esto es lo que pasa con Baobab. qué es bueno. un santuario para las personas que van a llegar aquí. ¿Y por dónde vamos a ese...? Bueno, yo que les quería mostrar un poquito la tienda, quería presentarles a Álvaro. Álvaro es el encargado de la tienda, pero también es el sobrino y familiar de los desarrolladores. Hola, Álvaro, encantado. Y también es paisano nuestro. ¿También? ¿De dónde eres? Somos de Madrid. los Qué bueno. tres. Yo de Barcelona. Ajá. Este fin de semana tenemos Madrid-Barcelona. Sí. Qué bueno. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en Playa del Carmen? En bueno, Playa del Carmen, no, perdona, en Tulum. Yo voy a hacer un año. Un añito. ¿Cómo te has sentido en este año? Bueno, es muy diferente a... A lo que estamos acostumbrados allí, ¿no? ¿Ya has recorrido por aquí algo de naturaleza? Sí, he ido, bueno, a diferentes cenotes, he estado en playa, bueno, o sea, tampoco me he movido demasiado, pero sí he salido. ¿Y cómo te sientes con el negocio? ¿Es familiar este Yo, tema? Sí, o sea, yo soy el sobrino de Jesús Ajá. y nada, o sea, esto es el principio de algo que dentro de poco esperemos que vaya... A crecer y crecer, ¿no? Ya lleváis muchos años en el mundo este de la... Sí, o sea, yo no, o sea, me he incluido ahora, Ujú. pero ellos sí llevan años en Madrid, como te ha dicho ella, no sé, tirando una casa desde cero, haciéndola a su gusto, a su medida, a todo. O sea, Sí, ellos son aquí- interioristas, o sea, ellos transforman los espacios y los hacen increíbles. O sea, ellos están rodeados y viven dentro del lujo, porque el lujo se lleva en el interior. Sí. O sea, esto es así. Tú puedes tener un espacio muy sencillo, pero cuando tú lo decoras, lo dotas de esa magia, se transforma en algo increíble. Y eso es lo que hacen ellos dos, hacen magia con los espacios. Bueno, Álvaro, pues yo te deseo lo mejor en tu estante aquí en Tulum. Y aquí, Chantal, que vamos a conocer más No, ahora. es que vamos a conocer, es que yo estoy enamorada de este proyecto. O A mí me estás empezando a dar el tú me toque ese, el dijiste- gusanillo. tú me dijiste, me tendrás que sorprender y te voy a sorprender. Sí, te lo voy- y dije. voy a hacer. Otra cosa que quiero decir, los desarrolladores son ex altos ejecutivos de casas de moda muy importantes en el mundo y en Ah. Europa. Ellos dos eran pues ejecutivos de Roberto Cavalli, de Dolce & Gabbana, han estado siempre relacionados con el mundo de las celebs y con el mundo, con el high standing de lo mejor de lo mejor. Es por esta razón que el restaurante va a estar llevado por una de las mujeres más influyentes de Europa. Ah, 2. Es por esa razón que los DJs, que son sus amigos, van a estar llegando aquí. Esto es un espacio de amigos, de personas que se quieren, de personas que les gusta estar donde quieren estar. Y por eso este tiene un concepto tan distintivo a lo que tienen los otros desarrollos. Porque no olvidemos una cosa, el ROI no solamente es el retorno de inversión que te va a generar tu unidad, sino la gente que te vas a encontrar allí. No es lo mismo estar rodeado de personas que tienen un nivel de vida limitado, que se compran una unidad por 80.000 pesos, que estar rodeado de personas que saben elegir perfectamente el lugar donde quieren estar. Es un espacio donde hay negocios, un espacio donde hay interacción, un espacio donde lo que tú has invertido te va a retornar muchísimo más del dinero. Bueno, pues vamos a conocer de eso se esa parte, trata. la vamos a conocer ahora. Hasta luego, Álvaro. Hasta Nos vemos. luego, gracias.
Bueno, Y aquí tenemos también con mis compañeras. Ella es Alejandra. hola, encantado. Hola, hola. Y Rebeca. Y nos van a acompañar a la unidad también. Sí, también. Todas trabajamos juntas, yo como directora comercial de lo que es Baobab y ellas como lo que son vendedoras excelentes de estos conceptos tan interesantes como es Baobab. Bueno, y si queréis aportar algo, yo encantado. Para eso están aquí, para aportar Claro. toda su sabiduría y su salero que tienen. Yo también tengo que aprenderlo porque si quiero ofrecer Baobab, tengo que conocerlo. Bienvenido a Baobab. Gracias. Ahora nos vamos a este ascensor. A ver, vamos a hacer Una doble experiencia religiosa, ¿eh? O sea, Vamos a hacer lo que tú quieras, pero vamos a ir para arriba. Bueno, Chantal, Chantal, estamos- hemos visto la galería de arte. Vale, recordemos, estamos en el edificio A. En el edificio A va a haber este restaurante. Esto será el restaurante donde va a las participaciones de los chefs internacionales, con los chef table, no es que el chef se ponga a hacer tables, ¿vale? Me estoy imaginando que esto va a ser una escalera de caracol que va a la parte Sí, del roof, Es ¿no? la misma escalera de caracol que sube para arriba y que va a ir al roof. ¿ok? Qué bonito. De momento al roof aún no se puede subir, por eso sería súper chulo que Alex pudiera hacer volar el dron para tener una visión completa de lo que va a ser, ¿vale? Edificio A, área comercial, lista con lo que será el roof. Bueno, Aquí van a estar las cocinas y todo esto. Si tú quieres ver cómo va a quedar, solamente hay que ver el render que lo van a calcar. O sea, va a ser exactamente calcado. bueno, esto que veo aquí es provisional. Esto no es que sea, es la medida de seguridad para que Sí, nadie se para que caiga. nadie se caiga. Aquí tenemos unidades que pues ya están, estas ya están vendidas, son los penthouse. Uno de los penthouse que es increíble va a ser completamente reservado a las celebrities que vengan aquí, porque es un penthouse que tiene un privado increíble en el rooftop. O sea, aquí el concepto es el siguiente: cuando llega una celeb, se le aloja en una de las unidades y se le da el trato súper exclusivo. Total, que va a haber grandes estrellas por aquí, ¿no? Sí, sí, así va a ser un epicentro de estrellas. Esto va a ser el cubo del elevador que va a comunicar lo que será el área residencial con el área comercial, ¿ok? Esto no olvidemos que también es área residencial. Y ahorita lo que vamos a hacer es ir al showroom. Bueno, pues vamos a ver ¿qué será? ¿Un estudio? No, esto es una unidad. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Bueno, pues vamos para adentro, Alex. bienvenidos. Gracias. Bueno, pues lo primero que veo, muchas plantitas por aquí fuera. Una buena habitación. Adelante, adelante. Pásale. Las paredes que es del... Chucum, y es un chucum muy fino, muy bien construido. Oye, pues estoy impresionado, ¿eh? Me gusta. Mira, todos los detalles están súper cuidados. Las luces El baño directas. bastante amplio. A mí me está gustando mucho. Y no he querido girar la cámara para que veáis lo extensa que es la habitación. Sí, sí, con su patio interior. Este patio interior tienen estas cerámicas que están hechas a mano y pintadas a mano. A ellos les gusta mucho, a Rubén y Jesús, que son los desarrolladores, y también a lo que es el arquitecto, porque también ellos trabajan conjuntamente con Alfonso. Les gustan mucho estos patios interiores, y en todos los elementos que hacen, todas las cosas que construyen ponen patios interiores. Esto es muy chulo porque mira, tienes esta habitación y esa en espejo. O sea, Sí, con- me ha encantado porque estamos en un interior, en esta zona interior, que le han hecho un patio con arbolitos, plantitas, hermoso. Como De- ves, el closet también está muy bien. Ya ves que aquí también, pues aquí no habrá humedad porque será el aire acondicionado y todo, pero siempre hay que resguardarse. Como puedes ver, aquí esto que es transparente, bueno, o sea, que es un material que deja pasar La luz. la luz y la porosidad, o sea, no encierra las cosas. Y aquí arriba está el aire acondicionado, Aquí está el que aire se ve por ahí. acondicionado. Así es, y es chulo, porque Mira, el aire y también puede entrar por acondicionado, acá. Lo chulo es que no se ve. O sea, no es un elemento que no sea estético. Y puede comunicarse una habitación con la Sí. otra a través del patio. Hola, Rebe. Oye. Está padre.
chulo. Me gusta. Vámonos a la zona más impresionante de lo que es la unidad. Bueno, todas las unidades se entregan, como decía, equipadas, amuebladas, con los electrodomésticos también. Qué bueno. Y no son electrodomésticos cualquiera, son electrodomésticos de alta gama, buenos. O sea, esto está bien. Este es un Samsung, por Sí. ejemplo. Aquí tenemos ya la sala comedor. ¿Cuántos metros cuadrados tiene Esta esta? unidad tiene exactamente 184 metros cuadrados. 184 metros cuadrados es mucho, ¿eh? Sí, Muchísimo. sí, es muy grande, muy grande. Mira la sala comedor como la tenemos, amplia, pero no solamente amplia. ¿Qué ventanal tenemos ahí? ¿Qué terraza? ¿Qué maravilla de terraza? Yo me dejo la cocina para luego porque me ha llamado la atención tanto la terraza, me la ha llamado. Fíjate qué bonito. Está muy bonito. ¿Qué sensación tienes aquí de bienestar? Sí. Yo no sé si edificarán aquí el día de mañana. Es eso lo que te iba a explicar. Mira, aquí está la alberquita, el otro espacio. Es decir, aquí alguien que quiera estar tranquilo puede estarlo, cada uno en su espacio, disfrutando de esta maravilla. Después te Acordaros que este agua está parada. Normalmente Sí. cuando esté en marcha pues ya cambia el color. Sí, y está perfecto. ahora mismo está como... Un poquito, pues nos ha llovido también. Mira, te voy a explicar. Esto es el terreno, todo lo que es el terreno Baobab. El terreno Baobab tiene unas dimensiones de 3.500, alrededor 3.500 metros cuadrados. Son 3.340 y pico, para redondear, 3.500. En todo lo que tú ves, aquí donde ves esas como estructuras, aquí va a haber una alberca gigantesca que después ya cuando pongamos los renders en el vídeo lo van a poder ver. Será una alberca enorme, una de las más grandes que habrá en Tulum, estilo cenote. Ajá. Después justo al lado va a haber un gimnasio panorámico circular con todas las más altas tecnologías en lo que es la ejercitación del cuerpo. A ti que te gusta tanto hacer pesitas, Sí, la y tal, verdad que sí. te va a encantar. Y enfrente, justo enfrente de aquí, donde ves todos estos arbolitos, va a ser un área que se va a desmontar y aquí va a estar el edificio B. En Ajá. el edificio B aún nos quedan algunas unidades que vender, como son una unidad Garden Studio de 75 metros cuadrados. Esta la tenemos aún libre, porque todas las unidades de 90 metros cuadrados, todas se vendieron. Todas las unidades de estudios menos una de 75 se vendieron. Nos quedan libres 3 unidades de 60 metros cuadrados, living, que estarán en la primera planta, y nos quedan libres algunos penthouses. En total, que lo que estamos ahora vendiendo va a estar aquí, situado aquí. Sí. Y aquí en medio vamos a tener un área de amenidades tremenda con una alberca tipo cenote, con un gimnasio tipo panorámico. Y bueno, Y después va a estar el hall de recepción, que si después quieres podemos ir por la parte del Gypsy Market para que puedan apreciar todos los que están aquí claro. cómo va a ser el acceso a la que es la área comercial de Claro, Baobab. porque desde la forma que hemos entrado no va a ser por No. una parte de acá, va a ser bueno, va a ser estupendo, la verdad. Sí, entonces la idea, estás en el Gypsy, vas a llegar al Gypsy Market muy fácil, no te vas a perder en el Triángulo de las Bermudas, vas a llegar rápido, vas a acceder, vas a aparcar tu carro o te lo van a aparcar porque va a tener... Y ahora voy a recordar un comentario que hice antes en la entrada. ¿Vosotros estáis escuchando un carro? ¿Estáis escuchando algún ruido? Yo no escucho ninguno. Nada. Y esto es el edificio A. Es el ¿ok? más cercano, Es el más cercano. porque ese está más alejado de la carretera Sí. y no oímos nada. Sí. Nada. Es divino. O Es sea, que lo quería resaltar porque más de uno que vea el vídeo de un principio dirá, pero eso al lado de la carretera no me gusta. Claro, pero es que no ese es el acceso real va a ser pues por el Gypsy Market de los residentes. Tú imagínate un día disfrutando de tus vacaciones en Ajá. Tulum, llegas y pues entras al residencial este que va a ser de lujo, o sea, no es un concepto cualquiera, es un concepto alto de lujo, donde posiblemente tengas la oportunidad de relacionarte con gente que ha venido a ver a un DJ internacional que se aloja aquí mismo también. Y bueno, pues imagínate el nivel de felicidad que vas a tener. Y no Vas a- solo eso, yo por lo que has contado, el tema de la alberca tipo cenote, yo sinceramente, entre que tengo una alberquita aquí en la misma terraza, que es inmensa esta terraza, pues no sé si tendrá 2,5 metros, 3 metros de anchura, Sí. larga pues tiene como 20 metros casi, diría yo, más o menos, es impresionante. Y tú te bajas aquí
y pues te puedes pasar el día tranquilamente en tu alberquita, tipo cenote, te puedes pasar haciendo gimnasia, aquí también tendréis buen wifi, me imagino, para poder Claro, trabajar. Aquí, mira, lo importante de esta ubicación es que todos los servicios están conectados. Ajá. Como bien sabemos, en Tulum a veces, en otras ubicaciones, no hay drenaje, no hay wifi, no hay nada. Aquí- Y pues aquí está todo al 100. Tienes conexión al drenaje, tienes agua, tienes todo. Si tengo una mascota, gato, perro, ¿hay algún problema? Es pet friendly también. ¿También? Sí. Lo que pasa, que tengo que explicar una cosa, el concepto de Baobab es condotel. Y es un condotel que puede tener dos vertientes. Quien lo quiera para vivir, pues no le vas a decir que no puede vivir en su unidad. Claro. Pero en principio es un concepto para obtener retornos de inversión altísimos por el mismo, pues válgame de la redundancia, el concepto de lo que es Baobab. Pues sería bueno que pasaras unos números, por ejemplo, de un estudio y me dijeran, mira, si tú compras el estudio en estos números, por ejemplo, pues el día de mañana el retorno de inversión vas a tener por rentas esto, por plusvalía esto otro, y así es. Mira, de entrada estás comprando a precios de preventa. Ahorita los precios acaban de aumentar un 6% su valor, porque, por ejemplo, antes, hace pues una cuestión de un mes, aún no, cuando ya se vendió el 50% se aumentó, ¿no? Pero, por ejemplo, teníamos el valor estándar de un estudio que está en $139.000, Ajá. ¿vale? Aquí le sumas el 6%, unos 145.000 es lo que están ahora. Bien, a este valor, mínimo, le tienes que ganar en retornos desde el primer año más de un 10%. No, y no solamente ¿Sí eso. o sí? Estás hablando de un valor del estudio que no es un estudio normal, es un estudio ampliado. Sí. Son de 60 metros cuadrados. Claro, No ahorita- estamos hablando de un estudio de 40 y tantos metros, 30 y tantos metros. Esa es la gran diferencia y lo estáis entregando amueblados y equipados. Amueblado, equipado, con todo lo que concierne al concepto Baobab. Esto es muy importante. ¿Qué más? Este 10% mínimo de retorno de inversión se especula que será mucho más debido a que va a estar, pues lo que te comentaba, ¿no? La Plaza La Isla, está el Gypsy Market y para aquí van a empezar a construir también otros desarrollos. ¿Sí? Ujú. Esto le da mucho más plusvalía a la zona. Cada año, una vez construido un desarrollo, tú sabes que la plusvalía aumenta alrededor de un 5 o un 6%. ¿Es así? Aparte. Aparte que están comprando en preventa, que están comprando por debajo de su valor final. Claro, claro. Aquí ya hemos cumplido la primera etapa de la plusvalía. Las personas que confiaron en nosotros en la primera etapa ya han ganado un 6% más que las personas que van a comprar ahora. Y aún así es muy interesante Sí. todavía, porque todavía queda un valor muy importante a cuando esté acabado. Así ¿Para es. cuándo se va a entregar esto? Se va a entregar en diciembre de 2022. Ah, en diciembre de de aquí 2022. un año. Qué bueno. De aquí un año. Justo de aquí un año estaremos Pero entregan entregando los dos. todo. Este edificio y el todo. otro. Porque aunque ya lo acaben, como que son tan puristas los desarrolladores, no quieren generar una atmósfera, pues aquí se están construyendo ruidos, no, todo se va a entregar junto, en Ajá. tiempo y forma. Tenemos ya muy bien calculados todos los flujos, cómo va a ser, y sabemos perfectamente que vamos a cumplir al 100% con los tiempos de entrega. Con esta calidad, con este diseño, con todo el sello Baobab. Oye, pues para ver ese sello Baobab, yo me quiero pasear un poquito otra Sí. vez por el departamento, porque Yo bien sinceramente... a gusto, disfrutando de estar aquí en Baobab. ¿Mm? Muy cómodo los muebles y todo. Vengan y visítenlo, les va a encantar. No, la verdad que sí. No, échale una miradita. Mira, es que Ve nomás. estoy impresionado. Ahora me quiero acercar a la cocina, que es lo mío. A mí me encanta cocinar. Me encanta cocinar a nivel familiar, ¿eh? No estaría yo para trabajar en un restaurante. Pues ya ves, los equipos que tiene, el tipo de granito, el tipo de muebles. Sí, este es un mármol, no sé por qué le llaman mármol quirúrgico. No sé si van a operar a alguien aquí o qué. al pollo. Bueno, mira qué pedazo de neverita hermosa. Y el baño común que tenemos aquí, porque esto tiene que tener baño en cada habitación, me imagino, y el Hay baño tres común, ¿no? Aquí hay 2 baños y medio. El baño en cada una de las habitaciones y el baño de lo que es el baño de cortesía. Es que el baño común para la visita no es Sí, pequeño. no. En otros sitios lo hacen muy Sí, pequeño. Sí, sí. Aquí los espacios se aprecian mucho. Como podríamos ver, curiosamente, las unidades que más rápidamente se fueron las unidades de una recámara. Ujú.
pero son unidades de 90 metros cuadrados. Claro. Y los estudios también se fueron rápido, que todos tenían alberca. O sea, todas las unidades de una recámara eran unidades garden, que en otros desarrollos cuestan de que se vayan. Aquí se fueron, pero rapidísimamente, con alberca privada. O Es sea, que está súper a mí me gustaría ver, ¿se va a poder ver un estudio de 60 metros? Aquí, Sí. ahora, no. Ahora mismo no se puede No, ver. Esto es el Es que les showroom. quería enseñar que perfectamente, si tú eres una persona que dices un estudio y somos 4, perfectamente caben 4 personas Sí, ahí. pero tú puedes hacerte una idea de los espacios. Claro. Un estudio de 60 metros cuadrados podría venir a ser como lo que es el espacio de la habitación con su baño y tú trazas una línea aquí, pium, 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 hasta allí y tienes tus 60 Y también metros. tendrán su terracita, todo, ¿no? Todo igual. La terracita, después si quieres con los renders, claro que cuando sí. pongamos el vídeo podemos indicarlo. Terracita, con su área living, así con el comedor, la cocina exactamente igual que lo que ves, con los mismos equipamientos y lo que sería la zona pues de la cama. En total, ¿cuántos departamentos quedan a la venta? Sumando estudios, sumando de una y de 2 recámaras. A ver, déjame pensar. De aquí, de este edificio, antes te dije que estaban los 2 reservados, uno posiblemente se libere y quedará pues uno de estos exactamente igual que este. De este edificio como y del otro, y como del este, otro que tenemos y allí. del otro nos va a quedar una unidad, que es la unidad, a ver, ayúdame. Sí, aquí está. Mira, aquí tenemos el inventario, ya ves tú que está todo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues van a quedar 10 a la venta. Nos quedan 10 a la venta. Los que valen mucho la pena son los penthouses. Los penthouse es una de las cosas que más rápidamente se vende en otros desarrollos porque son dos recámaras con alberca. Está súper bien. Fíjate. ¿Es de 2 plantas ese pensado? Son de 2 plantas, 150 metros cuadrados. O sea, imagínate cuántos metros cuadrados. 2 plantas. Está en 312.000, ¿sí? Antes estaban en 295.000. Está ¿Ok? bien. Aumentaron un 6%. Claro. Claro. ¿Qué quiere decir eso? La gente, pues cumplimos la plusvalía. No, pero es que dentro de un mes y medio o 2, cuando estéis al 70%, va a Ya va a volver a valer subir mucho otra vez. más. Claro Sí. que sí. Lo Obviamente- que quería deciros es una cosa. Vamos a ver. Quedan 10. Si te has interesado, pídele más información aquí a Chantal o me la pides a mí y se os puede hacer un apartado. ¿El apartado por cuánto? Los apartados normalmente son $5.000, son 100.000 pesos. Se les reserva por 15 días mientras llegáis a un acuerdo para hacer el enganche, que el mínimo del enganche, ¿cuánto es? Bueno, podemos hacer un enganche del 30% Sí. y después dar pagos durante la construcción. Esto es importante porque esto ayuda a mantener los flujos al desarrollador, es importante. Y después el resto se puede pagar a la entrega de la unidad, pero no estamos hablando de muchos tiempos, estamos hablando de 13 meses. Bueno, pues si estáis escuchando a Chantal, yo voy a poner aquí su número de teléfono, el mío, decir que habéis visto el vídeo en Paco Riviera Maya, porque ya tiene que saber de dónde salió ese cliente. Claro que es muy sí, importante. que me digan, es que vengo por Paco, y yo, Paco, tenemos otro. Claro que sí. Pero está padre, ¿te gusta? Me sorprendió? gusta muchísimo. Me ha convencido mucho. Aparte que ya habéis dicho que lo entregáis amueblado, equipado, pero sin decoración. Esos platitos no entrarían, esto de aquí tampoco entraría, No. los cojines no entrarían, la revista tampoco, por supuesto. La televisión no sé si la incluir. Sí. Sí, ¿no? Todo lo que son elementos cruciales para lo que es la unidad, sí. Lo único que el paquete de decoración no. ¿Por qué? Porque también es muy personal. Claro. Imagínate que hay alguien que dice, bueno, es que yo quiero tener un cuadro de este hombre el tierrino o de otro. Bueno, esos cuadros valen $10.000. Claro, pero las velitas esas tampoco entrarían, por si te lo quieres poner otra cosa. No. Este tipo de lámparas sí entrarían Sí, ya, ¿no? Esto porque ya forman parte de las estructuras de lo que es el concepto. Lo que Pero veo todas aquí esas fuera- cositas no nos vamos a pelear por una lámpara. Lo que Pero vemos esto aquí sí. fuera sí, Eso sí. los cojines no, No, pero los sí cojines no. estaría todo como Pero se todo ve. lo demás, sí. ¿Ok? Y estos paquetes de muebles tampoco, o sea, estos paquetes de decoración, pues No son muy oscilan, altos. No son caros, no. Oscilan aparte. Pues aquí tenemos la misma tienda a precios de coste. O sea, esto está súper bien, súper bien. Bueno, pues ¿Quieres que platiquemos un poquito más con las compañeras a ver qué, Sí, claro qué que sí. sienten, qué es la atmósfera esta de Tulum? ¿cuánto tiempo lleváis aquí en Tulum ofreciendo Babac? ¿Cuánto tiempo lleváis por acá? Pues ya tenemos más o menos como, bueno, yo acá en la Riviera como 1 año y medio más o menos.
Un año y medio. Un año y medio. Sí. ¿De dónde eres? Baobab. Yo de San Luis Potosí. Qué bueno. ¿Y tú? Sí. De la Ciudad de México. ¿También llevas por aquí un añito, dos? Sí, apenas 2 años en la Riviera Maya. Bueno, ¿y Sí. cómo se está dando esto de trabajar en bienes raíces? Pues bueno, por conocidos, llegamos a este medio y la verdad es que es pues está padrísimo conocer conceptos nuevos que han presentado aquí en Tulum, sobre todo Tulum, porque es pueblo mágico, es otra cosa que no van a encontrar en otro lado. Eso lo Pues dices hay porque mucha antes de venir así lo sentías, decías quería conocerlo y te ha dado ese resultado. No, yo porque vine alguna vez de vacaciones. Y Ujú. vienes y te enamoras de este lugar, de lo que es Riviera Maya, o sea, te enamoras literal. Por eso la gente está viniendo. ¿Y a ti te pasa algo De parecido? hecho, sí, claro, yo me vine a ser más espiritual. Yo vine aquí a que me dieran las buenas vibras de Tulum porque me hablaron mucho de eso. Entonces, pues acá andamos en toda la Riviera. Ya habéis enseñado el departamento a más de un cliente. ¿De dónde suelen ser los clientes que le venís a enseñar el departamento? Pues mira, vienen de Monterrey, de Guadalajara, otros extranjeros, canadienses. La verdad es que aquí Tulum realmente el mercado es más como extranjero, pero viene de todo. También los mexicanos le entran a la inversión acá porque saben que es bueno. Ujú. Sí. y ¿Qué eso es sensación te interesante. está dando cuando lo ven? ¿La misma que yo, que me quedo con la boca abierta, o le parece algo normalito? Creo que lo que más les llama la atención son los espacios amplios. Los Porque, espacios. Sí, prácticamente no hay desarrollos de A mí otra cosa que me ha gustado mucho es con los materiales, con lo que está construido, de verdad que lo están construyendo para que duren, para que no haya problemas de estructura, para que te sientas fresco dentro, está muy bien ventilado, muy, digamos, con mucha luz. Y si quieres estar tranquilo, pues estás. Mira, solamente basta ver el material de lo que está hecho, el mismo suelo, la parte esta de la terraza. Mira Yo qué me relax quedo impresionante. está Adriana y Sí, Alex. están Míralos. relajados. Mira qué Están ahí súper relajados, Parecen tranquilos. cuadritos, o sea, tú estás aquí sentado y ves los de afuera y te parece que estás viendo una estampa. Pues eso que me estabas contando al principio, que eran las palabras de una vendedora, porque tienes que ser vendedora, la estás demostrando de que los hechos son realidad. Sí, es real, pero aparte puedes ser muy buen vendedor. Sí. Pero si no te crees de verdad y no te apasiona lo que tú haces, no lo puedes nunca transmitir. Y esto es lo que pasa con el arte. Cuando tú haces una obra de arte, si tú le pones alma, eso llega a los demás. Y eso es lo que pasa con Baobab. Llega Bueno. a los demás. Y esta misma atmósfera, esta impresión, esta imprenta que le ponen, esta impronta más bien, va a estar en todo lo que... Sí, eso es lo que te iba a decir, que yo viendo cómo han dejado el departamento, que sería injusto que esto de aquí abajo lo hicieran de cualquier manera. Lo van a hacer perfecto, lo van a hacer bonito, lo van a hacer como hemos visto ese patio interior que habéis hecho allí con la palmerita, las plantas, que se puede comunicar a través de los azulejos, esos a mano, pintados a mano. Todo eso transformado en esta parte de acá. ¿Me lo estoy imaginando? Sí. Increíble, y aparte, pues recordemos, tenemos unidades aún desde 145.000, no me acuerdo, una cosa así. Es que hay que recordar, Sí, lo vuelvo a recordar, es porque muy barato. Chantal lo dice de una manera tan fácil, pero yo lo quiero recordar porque vengo de Playa del Carmen. Hablar de un estudio de 60 metros en Playa del Carmen todavía no estoy hablando de eso. Eso está claro. Hablar de un estudio que esté amueblado y equipado por este precio que acaba de decir Chantal, tampoco lo estoy hablando. No. Y estamos en Tulum. Estamos en Tulum, en el epicentro del turismo mundial, donde todo el mundo llega. Pensemos como en la mente de un inversionista. Ujú. ¿Dónde van a querer estar los turistas? ¿Dónde van a querer disfrutar? Pueden estar en muchos sitios, porque desarrollos hay muchísimos, pero esto es diferente, esto tiene otro concepto. Y están mejorando mucho Tulum, están mejorando con ese aeropuerto que se va a abrir en un par de años. Van a mejorar la zona hotelera con la nueva carretera que van a hacer. Luego las entradas que tenemos a la zona hotelera, que van a abrir 2 más, creo. De momento la Kukulcán ya está abierta y otra más que van a abrir. Sí, la Kukulcán, o sea, ya la quinta también, lo que es la Quinta Avenida, también la van a abrir. O sea, todos los accesos al mar se van a abrir. Todo Tulum va a cambiar. Y los que se preguntan por qué no estoy invirtiendo, bueno, pues la respuesta es: tenías que haber invertido hace 10 años. Pues Pero sí. el segundo momento es ahora, porque de aquí poco ya no vas a tener esta oportunidad, por lo mismo que estás diciendo tú, Paco. Tren Maya, o sea, el momento de invertir, el segundo mejor momento es ahora.
Bueno, pues ya sabéis, por menos de 3 millones de pesos, lo hemos dicho en dólares, Sí. tienes un departamento, un estudio de 60 metros cuadrados equipado y amueblado. Exacto. Y con estas calidades y con este concepto. Y con el apoyo que le dais para que esa inversión produzca un rendimiento, que esa es otra. Sí, ya tenemos totalmente pues lo que será la gestión condotelera totalmente definida. Es una de las empresas con más prestigio aquí en la Riviera Maya que gestiona hoteles y que gestiona condoteles. Y bueno, esto es lo que nos da la seguridad que esto será un súper éxito. Y lo que viene más allá, porque en esto no solamente nos vamos a quedar con este Baobab. La marca Baobab va a ir adelante, tal como decía antes Álvaro. Ya tenemos nuestro siguiente proyecto en Ah, sí, pues este también, que habrá que grabarlo antes que este. Este En tardado. Navidades. La culpa de grabarlo tan tarde es mía, ¿eh? Ella me ha propuesto grabarlo hace ya 3 meses y yo he tardado en venir. En Navidades nos vamos a encontrar aquí en Navidad para hacer la inauguración del restaurante. Te vamos a invitar, obviamente, y ahí vamos a dar el anuncio de nuestro próximo. Bueno, pues vamos a recordar las amenidades que tiene este desarrollo de 2 torres. Según me has comentado, tiene ese buen gym que tenemos ahí con vista panorámica. Sí. Tenemos una especie de cenote que es alberca Sí. grande. No, lo que sigue. Tenemos un roof aquí arriba. Sí, el roof, el restaurante, el spa, el estacionamiento, elevadores. Es muy importante los elevadores. Recuerden, en Tulum muchos desarrollos no tienen elevador. Aquí no tenemos solamente un elevador, tenemos estos elevadores impresionantes, acristalados y súper lujosos. Oye, has hablado del aparcamiento. ¿Será asignado o será que cada uno puede aparcar? No será asignado, será cuando en función de cuando llegas, pues te ponen tu Sí, es que como estamos hablando de que se va a arrendar y Sí. va a ser tipo condotelero, pues sí, ahí. es como es posiblemente haya un valet parking que te estacione en tu carro. Luego tienes también la vigilancia 24 horas, Sí, por obviamente, supuesto. por supuesto. Sí, sí. Y bueno, en el sistema de las rentas vacacionales ya saben ustedes, si quieren estar en su unidad un tiempo determinado, pues esto es un tiempo que no están obteniendo el retorno de inversión. Exactamente. Pero si ustedes se adaptan a un esquema global condotelero, tienen 30 días para disfrutar su unidad. En Ajá. realidad son 30 puntos, ¿sí? Los 30 puntos se pueden establecer en diferentes épocas del año. Que porque- siempre recomendáis que no sean en las temporadas altas, que es cuando más rendimiento da. Claro, por supuesto, pero con este sistema que nosotros tenemos, posiblemente el cliente si quiere venir en Navidades, puede venir en Navidades, pero podría venir menos días en realidad. ¿Sí? Es un sistema de puntos. De todas formas, es libre. El mismo cliente, el mismo dueño del departamento va a Puede- decir qué día va a venir. Exacto, puede decidir cuántos días va a venir, en qué días va a venir, y bueno, esto obviamente influye en sus retornos de inversión. ¿Hay algo más que quieras que expliquemos desde aquí arriba? Porque me Pues- has dicho que vamos a bajar a ver la otra parte, la Sí, parte de ahorita fuera. Lo que vamos a hacer, si te parece bien, Sí. agarramos el carro, nos vamos porque no caminando al Gypsy, o sea, por aquí yo no lo veo, yo voy con los tacones. Igual podemos ir con el carro o podemos ir caminando a ver si lo conseguimos. Venga, Lo que tú pues digas. vámonos. Va, vámonos. Este es el único departamento que les enseñaremos, ¿no? Sí, porque los otros ya no están aún en obra gris. Ah, exactamente. Sí. Pues qué bueno que me has enseñado este, me ha encantado. Estos están en- Ahora voy a entrar en esta habitación porque me falta entrar en esta Sí, habitación. dale, dale. Esta es la habitación que tenemos enfrente de la que grabamos. Esta habitación no la había grabado. Es muy pareja a la otra, muy parecida. El baño, un buen baño, cómodo. Ya veis la cama que tenemos, una king size. La sensación que tengo de frescura, muy fresca. Y suerte de haber hecho esto tan bien como han hecho, tienes una entrada de luz impresionante si la quieres tener. Y no solamente eso, la tranquilidad que da ver las plantas y la naturaleza desde tu propia habitación. Es que no olvidemos una cosa, el equipo de arquitectura de Baobab son los mismos arquitectos que construyeron el Hotel Rosewood Mayacoba. O sea, estamos hablando de un grupo muy selecto de gente que sabe construir súper bien. O sea que esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No son gente que está haciendo experimentos, son gente que saben perfectamente lo que está Sí, es que se ve en la construcción, se ven todos los detalles en las puertas, en todo, las paredes, los acabados El que dan. chucum, este chucum es uno de los más finos que he tocado. La verdad es que está No solamente suavecito, fino, ¿eh? sino que la frescura que sientes. Sí, 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 Está buenísimo. está súper chulo. Pues nada. A mí me ha gustado mucho. Qué bueno, me alegro. Fíjate si me ha gustado que no quiero salir por el pasillo ni por el comedor, quiero salir por aquí. Me voy a ir de esta habitación, me voy a ir a la otra. Está Mira, ¿y precioso. qué pasa?
Me gusta mucho, de verdad. Y esta es la habitación que está cerca de la entrada donde hemos grabado al principio. Hasta aquí tienes un pequeño sofá que han hecho. Y como hemos grabado antes, el mismo baño. Dos habitaciones muy parejas una a la otra. Y esta sería la salida. De aquí nos vamos a ir ya fuera del edificio. Ya voy a parar aquí de grabar. La parte de arriba la vais a ver con el vuelo de dron de Alex de hace un ratito, así que más no se puede enseñar No ya. sé si quieras ver cómo está la otra, porque la vista de esta unidad va a quedar... No, déjalo, no te preocupes. Va a ser impresionante, pero realmente todo lo que es la vegetación es brutal. O sea, aquí las vistas van a ser espectaculares. Y recordemos de esto, nos queda una unidad que vender. Creo que es de esta misma showroom, ¿sí? Pues se parecía reservada, pero en principio posiblemente se vaya a liberar. O sea que es una súper oportunidad. Voy a parar de grabar ya, Chantal.
Bajando de nuevo, ya nos vamos a la entrada. Qué maravilla. Ve nada más eso, ¿eh? Y esas escaleras que hemos visto van a estar hasta arriba del todo. Sí. Qué así bueno. es. Bueno, esto es para salir por aquí, pero podemos salir. Yo tengo que ir a buscar mis cosas. Espera, voy a ver si- Bueno, pues este es el aparcamiento de la parte comercial. Y aquí tenemos la federal. Bueno, pues estamos saliendo de aquí de Baobab. Y vamos por donde sería la entrada de los residentes cuando esté acabado el desarrollo. Vamos a verlo. Os quiero grabar el caminito. Y hay un centro comercial aquí al lado también. Y esto sería La entrada. aquí, entraríamos por donde se entraría al lobby. Esto, claro, está así ahora, pero luego ya estará todo bien acabadito. Bueno, pues parece ser que me quedo aquí para... Bueno, pues estamos delante de este hotelito que lo grabamos una vez aquí, de noche, muy bonito. Estamos saliendo ya de Tulum. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 99 81 33 64 17.